Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por haber madrugado esta bonita mañana de sábado, que decían que iba a llover, menos mal que no. Lo primero, bienvenido. Este es nuestro segundo Trek Day del año 2024. Con un poquitín de suerte vendrán otros tantos por delante. Y lo primero que hay que hacer es dar un agradecimiento muy especial a la Casa de las Ciencias de Sevilla, al CSIC, que nos está permitiendo ocupar este espacio y teneros aquí de invitados junto con nuestros queridísimos doctores, la doctora Sara Cazzoli y el doctor José María Madiedo Gil, que me gusta a mí decir los dos apellidos, que tu mamá también tuvo algo que ver contigo, algo tuvo que ver, sí. También quiero, antes de empezar a presentar un poco más aquí a esta eminencia, dar las gracias al Club Star Trek de Sevilla, en especial a Rubén, en especial a Manu, que son unas auténticas máquinas, se mueven y buscan donde no lo hay. Y también me gustaría presentaros a vosotros mismos, porque contamos muchísimo con vosotros, esperamos que nos ayudéis, que colaboréis y que aportéis un poquitín más para que esto sea mucho más ameno y para que lleguemos a buen puerto. Porque hoy de lo que se trata es de intentar coger la ciencia, darle una pinceladita de ciencia ficción y ver si somos capaces de superar los límites de la ciencia y ver hasta dónde se puede llegar y qué podemos aprender de ella. Sin más, os comento, aquí tenemos, como ya he dicho, a la doctora Sara Cazzoli, licenciada en la Universidad de Bolonia, y además que nos ha hecho ese gran favor de venirse aquí a España para doctorarse, para trabajar con nosotros en el Instituto de Astrofísica Andalucía, también dependiente del CSIC. Ella, hay muchas cosas que se puede decir de ella, que es natural de la bellísima ciudad de Cento, en el corazón de la Emilia-Romagna. ¿Alguien ha hecho los deberes? Sí. Que su tesis doctoral trató sobre los supervientos galácticos, que de verdad, algo tenía yo de idea, pero el hecho de que sean tan importantes para la formación de nuevas estrellas y por tanto de la vida me ha fascinado. Aún no he encontrado su tesis, pero en cuanto la encuentre me la pienso leer. Ya os lo digo yo. Hay una gran cantidad de artículos y cosas a destacar. Es una de esas personas que fomenta mucho las vocaciones, que fomenta que la gente se acerque a la ciencia, especialmente como mujer en el mundo de la ciencia, fomenta y ha dirigido varias tesis doctorales de futuras mujeres científicos y actuales mujeres científicos, y como pues seguro que le sobra tiempo, encima es una gran aficionada al teatro y se vale del teatro para hacer que esa ciencia, que a lo mejor las matemáticas, las fórmulas y esto son un poco más complicadas para entender para el resto de los mortales, ella con el teatro, si hace falta, se pone una máscara y nos lo fomenta de una manera espectacular. Lo poco que he podido ver en YouTube de ella, vamos, porque he dejado el sombrero, si no me lo quitaba. Bienvenida a la doctora Sara Cazzoli. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué puedo decir de aquí, don José María Gil? No, doctor, don José María Gil, porque no es José María Madiedo Gil. Ya me estoy yendo a la mamá. Madiedo Gil. Pues doctor, no es el doctor extraño, el doctor en química, con una tesis acerca de cómo se pueden estudiar los fluidos complejos. Eso no voy a intentar ni explicarlo porque soy incapaz de llegar a este nivel, sinceramente. Y luego la tesis doctoral en astrofísica, que trata de los impactos en el sistema Tierra-Luna, que al final un planeta con un satélite tan grande funciona básicamente como un sistema casi único, digamos. Aparte de eso, pues oye, ya que he estudiado los meteoritos, la colección de meteoritos que tiene me han dicho que es fascinante. Ya lo he invitado a mi casa de Almería a ver si a cambio es capaz de enseñarme su colección de meteoritos porque me fascina. Y probablemente uno de los hechos más señalables o más destacables es que aquí donde lo veis es el responsable de haber detectado y haber estudiado el impacto más grande que se ha producido en la historia registrada contra la Luna, más de 8 segundos de vista del destello. Estamos hablando de un pedrusco del tamaño de un coche, aproximadamente 400-500 kilos, me parece recordar que era, que impactó contra la Luna.
Decía Picasso, que también es un gran andaluz que merece la pena tener en cuenta, decía Picasso que cuando la inspiración te llegue, que te coja trabajando. Pues al doctor José María Madiedo Gil lo pilló trabajando y gracias a eso tenemos un conocimiento muchísimo mejor de nuestros satélites, de nuestra Luna y de nuestra Tierra también. Un aplauso, por favor, para don José María. Y yo me gustaría decir algo bueno de mí, pero lo único que voy a decir, trabajo en el Grupo MediaPro, hago de ingeniero de telecomunicaciones, monto unidades móviles. Si pasáis por el Estadio del Sevilla, por el Estadio del Betis, no me meto con la religión de ninguno, probablemente me veáis por ahí. Y bueno, soy un poco el encargado de dar la pincelada de ciencia ficción. Soy ligeramente trekkie, no lo puedo negar, y si el tiempo nos acompaña, os intentaré explicar un poco lo que es la primera directriz y por qué la paradoja de Fermi, que también nos va a explicar Sara, podría tener una cierta resolución apoyada en la ciencia ficción. Sin más, doctora Cazzoli, por favor. Bueno, ¿el mando? Okay, vamos a... Vale, pues... No has dicho nada de bueno de ti, pero has conseguido callar una italiana. Gracias por la presentación, así eso merece mucho. Bueno, por esa primera parte de la conferencia vamos a viajar a los años 40 y 50 del siglo pasado. Pues Enrico Fermi era un físico muy famoso, un físico de primera clase, y un día estaba paseando con otros colegas y de repente salió eso, como se dice, un temita, ¿no? Salió el tema de la posibilidad de que haya vida inteligente, vida fuera de nuestro planeta. Pues lo que Enrico Fermi era un investigador muy famoso, un físico teórico súper de élite, se sabe, pero lo que muchas personas no saben es que era muy famoso también para resolver acertijos o problemas con unas pocas hipótesis de partida, algo muy sencillo. Entonces, cuando salió el temita, eso de hay vida fuera del sistema solar, vida inteligente, Enrico Fermi se puso a pensar una posible explicación. Pero ese día, en ese paseo, no fue un número lo que vino a la cabeza de Fermi, fue otra pregunta. La respuesta fue, ¿dónde están todos? Entonces, con esa pequeña anécdota introducimos la paradoja de Fermi, porque cuando estaban hablando en ese paseo, la hipótesis de Enrico Fermi eran sencillita. No hay nada más grande del universo, estamos todos de acuerdo, el universo está compuesto de galaxias, estrellas y planetas, miles de millones de galaxias, miles de millones de estrellas, y en este objeto del universo, alrededor de estrellas se forman planetas y en los planetas puede haber vida y además vida inteligente. Entonces, ¿en dónde está la paradoja? Según la RAE, ¿dónde están todos? Según la RAE, porque yo soy extranjera, ¿no? Entonces muchas veces cuando quiero profundizar conceptos me voy a la Real Academia Española, ¿no? Que siempre nos da unas definiciones de conceptos que no siempre, que a veces damos por sentado. Entonces, la RAE define la paradoja como un hecho dicho aparentemente contrario a la lógica o una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que envuelven en la contradicción. En la paradoja de Fermi, esta contradicción, esta contradicción consiste que si hay tantas galaxias y tantas estrellas, porque en media una galaxia tiene 100 billones de estrellas, algo así, son muchísimas. Y con esa estrella hay mucho planeta alrededor y no hay nada de más humano que la curiosidad, los avances, la idea de hacerse preguntas y dar una explicación a lo que estamos viviendo. Y si esta vida puede llegar a un desarrollo tecnológico con toda esa cantidad y abundancia de posibilidad, ¿dónde están todos? ¿Por qué no se han puesto en contacto con nosotros?
Esto es más o menos el núcleo de la paradoja de Fermi. Y la paradoja sigue en pie, no se ha resuelto y desde los años 40-50 hasta el día de hoy se han hecho muchos pasos en adelante para resolver esta paradoja. Antes de pasar a lo que pasó en la década siguiente, en los 80, y aquí va porque la foto de Marilyn, porque gracias a la astrofísica, a la divulgación científica, a la ciencia ficción, estamos muy acostumbrados a pensar en otra galaxia, en otra estrella, en otros planetas, ¿no? Pero en la época de Fermi, en los años 40 y 50, donde estaba Marilyn Monroe también, esto no era nada sencillo. Esta hipótesis parece sencilla a nosotros, pero por aquel entonces, no sé, las observaciones, los datos, no había llegado mucho más allá del sistema solar. Es decir, por ejemplo, en los años 50 se descubrió la nube de Oort. Estamos al confín, a los límites del sistema solar. Sin embargo, Enrico Fermi ya soñaba con galaxias, estrellas y planetas alrededor de ellos. Así que esta paradoja y esta hipótesis, que ahora nos parece muy sencilla, por aquel entonces era algo con mucho significado. Pero bueno, y simplemente decir que, no sé si os ha pasado alguna vez, que muchas veces en la astrofísica el término paradoja sale mucho, y muchas veces justo cuando estamos en los límites del conocimiento. Entonces, aunque ahora se habla mucho de la paradoja de Fermi o del problema de Fermi en un sentido más genérico, cuando se formuló eso, estábamos al límite del conocimiento, aunque es verdad que muchas veces son un quebradero de cabeza la paradoja. Pero bueno, después de esta pequeña reflexión, pues ya vamos a dar un paso más adelante, vamos a los años 60, donde Francis Drake, otro súper investigador, intentó dar un paso allá, más adelante para resolver la paradoja. Él de alguna forma acotó el problema, no se ha ido en el universo, sino se ha ceñido a nuestra galaxia, la Vía Láctea, y ha intentado cuantificar si pudiera haber vida inteligente en nuestra galaxia, que es, digamos, una forma de acotar el problema y la hipótesis. Él intentó contar el número de civilizaciones inteligentes que podría haber en nuestra galaxia. Y por civilizaciones inteligentes, él se supone que son todas esas civilizaciones que no son la nuestra, que son capaces de comunicar a través de señales de radio, que pueden llegar a desarrollar una radioastronomía. Entonces él, para poder resolver, dar un paso más allá de este problema, planteó esta ecuación. Como podéis ver, bueno, como muchas ecuaciones en la astrofísica y en la física, no es nada sencillo, pero eso no tiene que asustarnos, porque cada uno de esos numeritos, ese conjunto de letras, nos da una información sobre la dificultad de la paradoja y, en realidad, la complejidad del problema. De todos estos factores, yo elegí un par de ellos, y el primero es el número, depende mucho de si hay vida fuera de la Tierra, fuera de nuestro sistema solar, del número de estrellas que tienen un planeta alrededor. Y ahí va otro dato interesante. Hemos pasado de los años 40-50 a los 60, cuando empieza la búsqueda de los exoplanetas. Es algo muy reciente, empezó en los años 90, así que hace 30 años, es decir, más o menos tiene mi edad, más o menos, la búsqueda de los exoplanetas. Y otra vez nos encontramos en científicos que de alguna forma han adelantado, han usado la creatividad, la fantasía y los sueños, lo han metido en la ciencia y han adelantado un poco los tiempos. La búsqueda del exoplaneta, el primer exoplaneta es de los años 90 y desde entonces ya hemos llegado a más de 5.000 exoplanetas. Y por exoplaneta se entiende planetas que están orbitando alrededor de otra estrella que no sea el Sol. Sin embargo, esto no es solo suficiente, porque además de tener una estrella y tener un planeta, este planeta tiene que encontrarse en la llamada zona de habitabilidad. Es decir, no todas las estrellas, muchas estrellas tienen alrededor planetas, pero no todo tiene las condiciones necesarias para que se desarrolle la vida. Y para que se desarrolle la vida necesitamos agua líquida. Entonces,
esto, sí. Entonces aquí tenemos una gráfica de la zona de habitabilidad. Entonces tenemos en el eje X la distancia de la estrella y en el eje Y el tipo de estrella. Entonces nuestra estrella es el Sol, que es una estrella jovencita, y esta banda nos dice cuándo y dónde podemos encontrar el planeta, en qué condiciones. Entonces, si os fijáis en la estrella amarilla, que es nuestro Sol, y vamos, ¿puedo apuntar? ¡Ah, wow! Ahora entendéis por qué le estamos dando las gracias a la Casa de la Ciencia, porque esto es muy pro. Bueno, este es nuestro Sol, pues aquí encontramos pues la Tierra y otros planetas del Sistema Solar como Venus y Marte. Entonces, la Tierra sí está en esta franja de habitabilidad, porque claro, tenemos agua líquida en superficie, pero también lo están Venus y Marte. Esto porque se piensa que tanto Venus como Marte, al principio de su creación, pudieran tener agua líquida en superficie. Como veis, están rozando esta franja. Se piensa que Marte no tiene actualmente no tiene agua líquida en superficie porque perdió su atmósfera muy pronto, y Venus porque se calentó muy rápidamente. Porque cuanto más la estrella es caliente, más tiene que estar un poco más lejos para poder tener agua líquida, porque si está muy lejos, el agua está congelada. Si está muy cerca, el agua evapora. Entonces, pues esta franja nos dice más o menos, según la estrella que tenemos, dónde puede haber, hay las condiciones para desarrollarse vida. Y bueno, esto es el entorno cercano estrella-planeta, de donde se puede albergar vida, pero no tenemos que olvidar que las estrellas están en un entorno galáctico. Entonces, no son solo las condiciones cercanas de la estrella, el planeta, para que pueda desarrollarse vida, sino también dónde se encuentra esa estrella en la galaxia. Por ejemplo, y es otro factor de la ecuación de Drake, si la estrella se forma en una zona muy extrema, una zona muy violenta, donde la radiación es muy fuerte, o por ejemplo, donde están explotando muchas supernovas, que son la explosión al final de la evolución de una estrella masiva, este fuerte campo de radiación previene que se formen planetas, bueno, que se formen otras estrellas y que los planetas tengan los factores necesarios para que se pueda desarrollar la vida. Así que esos son los dos factores de la ecuación de Drake que quería comentaros. No me rollo más porque si no esto daría por una charla completa y tenemos otra cosa que hablar. Y nada, simplemente por decir que aunque esta paradoja nació en un paseo, ahora se habla de la paradoja del problema de Fermi de una forma más general, y que aún no tenemos la respuesta no significa que no la vamos a tener. Y sí, puede haber que haya vida fuera de nuestro sistema solar, que en algún momento nos pondremos en contacto con ello. Eso es una pregunta abierta, pero sí, el mensaje que también os quiero decir es que hay que estar atento, aunque las paradojas siempre nos hacen explotar la cabeza y tenemos mucha ganas de la respuesta, porque hay muchos telescopios, mucha instrumentación espacial que se está desarrollando para estudiar el universo. Y uno de los problemas clave es siempre poder encontrar trazadores de vida inteligente fuera de nuestro sistema solar. Y aquí he puesto el ejemplo de un telescopio que se va a construir entre África y Australia, que se llama SCA, por sus siglas en inglés. Y este telescopio va a ser una revolución, tanto tecnológica como en astronomía, y si hay una vida inteligente, un aeropuerto, por ejemplo, en un planeta, en unos 10 años luz de distancia, pues SCA, este telescopio, lo va a observar. Así que paciencia con los quebraderos de cabeza, con la paradoja, pero sí, la ciencia está en ello y la tecnología también. Así que, según lo que nos dirá SCA, otro telescopio, que haya vida o no, sigue siendo un paso más allá a la vida extraterrestre. Y poco más, me he enrollado mucho.
No, en absoluto. Yo te seguiría escuchando un buen rato. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Manu. Micrófono. No hace falta, tengo buena voz. No, pero necesitamos que la grabación esté bien y así a la próxima vez hay 500 personas más en esta sala, tenemos que buscarnos otra más grande. He visto que levantabas la voz, ahora después de Manu te paso. El SCAD es una... O sea, lo que detecta es señales de radio de hasta a 10 años luz de distancia. SCA es un conjunto de antenas a que captan sensible a diferentes partes de la banda radio, baja y alta frecuencia, que está construido entre el Sudáfrica y Australia. Entonces, conjuntamente van a trabajar para detectar los señales de radio en todo el universo. Pero uno de los grupos de trabajo está dedicado a buscar señales de vida fuera de nuestro sistema solar. Y una posibilidad es que la sensibilidad va a ser tan grande porque SCA está por Square Kilometer Array, es decir, va a ser un telescopio que cuando las antenas trabajan conjuntamente va a ser de 1 kilómetro cuadrado de área, así que es enorme. Y entonces sí, se dice que es tan sensible al tener tanta capacidad tan sensible, tanta posibilidad de captar un señal radio que va a poder ser posible que si en la estrella 10 años luces alguien está cogiendo el avión, poderlo detectar. Muchas gracias. Ya ha contestado a mi pregunta, así que paso a mi compañera que tiene... Mira. Hola. Que no soy experta de SPA, pero... Después tenemos al caballero de detrás, visto. Vale, gracias por la charla, vamos, que me está interesando mucho. La pregunta es que has puesto la gráfica esta de dónde está la Tierra y los otros planetas que veo, el Kepler, no sé cuál se llama otro, Gliese, o no sé decirlo, o el HD 40307G, pues se ven de otros tamaños muy diferentes a la Tierra. Y luego, perdón, termino y ahora ya. Y aparte de que en la Tierra haya agua, también tenemos magnetismo, tenemos a la Luna. Entonces, no sé si se puede estudiar eso es posible o esa es la pregunta. Sí, es muy buena pregunta porque es verdad que yo simplemente he dicho que en 30 años hemos pasado de 1 a más de 5.000 planetas, pero no he dicho cómo eran. Hay planetas por todos los gustos. Hay algunos del tamaño parecido a la Tierra, hay uno que se llama la Supertierra, que son siempre rojosos como el nuestro, pero muy, muy grandes. Hay otros que se parecen a Júpiter, otros que se parecen a Neptuno. Entonces, hay una gran variedad de exoplanetas. De exoplanetas. Entonces, por eso que aquí se representan de diferente tamaño. Y es muy interesante lo que hablas del magnetismo, porque es uno de los factores de la ecuación de Drake. Que no me he metido mucho en el tema porque, no sé, me gusta, eso me parece un poco más cercano, pero sí necesitamos que el campo magnético que nos afecta en todas las comunicaciones y en el desarrollo de la vida, de alguna forma no sea tan extremo. Y también tener una luna que ayuda a estabilizar la órbita. Así que la verdad que hay muchos factores y que dependen de esto. Entonces pasamos de una paradoja de Fermi, que es simplemente un enlazar conceptos, ya a cuantificarlo. Y de esta forma la aportación fue que si yo sé que este factor me determina algo, yo lo voy como a estudiar. Es como, cuando reconozco el problema, sé cómo estudiarlo, ¿no? Que nos pasa muchas veces en la vida. No sé qué me pasa, es esto, y busco la solución. Entonces fue un poco eso el hilo. ¿Tu pregunta, por favor? Sí, Dinos. Muy buenas. Pues mira, yo te la quería hacer de la ecuación de Drake, que viene antes. Preguntarte a tu entender cuál de esos factores a día de hoy es de los que se tienen más certeza de saber ese número y cuál es de esos el que menos, el que hay más incertidumbre. Muy por encima, tampoco quiero liar. Es que tengo cosas muy contradictorias. Es decir, que tengo, por ejemplo, el primer factor, la tasa anual de formación de estrella en una galaxia. Eso en astrofísica tenemos medidores, podemos medirlo muy bien.
Pero no sabemos, claro, nosotros cuando estudiamos el espacio, cuando ya salimos, creo yo, no digo del sistema solar, pero casi de nuestra galaxia, vemos como un fotograma de una entera película. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, la tasa de formación de estrellas de la galaxia es un número, podemos aplicar modelos de cómo va a evolucionar, pero no lo sabemos, no podemos seguirlo. Entonces, esa, por ejemplo, es una incógnita, es algo que si tú me das una imagen de una galaxia en gas ionizado, yo te puedo sacar la tasa de formación estelar y puedo aplicar modelos para ver cómo ha sido y cómo será en base a lo que yo sé de la física y de otra galaxia. Pero sobre esa galaxia yo no sé qué va a pasar. Y hay otro, por ejemplo, los años de existencia durante los cuales dichas eliminaciones podrán emitir señales en el espacio. Es un problema grande comunicarse en el espacio. Y hay un ejemplo mucho más sencillo que nos hace aterrizar, por darnos una idea de cómo es difícil comunicarse, ¿no?, cuando las distancias son grandes. Por ejemplo, yo pregunto a mi abuela qué es WhatsApp y ella no lo sabe, y han pasado 40 años. Entonces, es suficiente que en el planeta de al lado no se haya llegado WhatsApp y yo no me puedo comunicar. Entonces, los mensajeros que utilizamos depende de la tecnología, pero del desarrollo. Entonces, encontrar alguien como nosotros que nos comunique exactamente como nosotros es muy difícil. Si a mí me dan un floppy disk, yo todavía sé, pero preguntamos solo a los jóvenes de hoy, me dice, ¿qué es esto? Entonces, claro, con la distancia enorme del espacio y todo lo que puede recurrir la luz, encontrar a alguien que está exactamente como nosotros, con todos estos factores, es difícil. Y no sé, otros que se pueden comentar así, pues fracciones de planeta, lo que se ha desarrollado la vida. En un gráfico tenemos un punto, que es nosotros, y con un punto no se puede hacer estadística. Entonces ahí es como, ¿qué hacemos? Así que hay un poco de todo, pero como a mí me gusta eso, me gusta el cambio, que desde un problema tan genérico, de una paradoja, por lo menos conozco que esto depende, que sé cómo lo puedo atacar. Pero sí, todo tiene su incertidumbre. Y no sé, yo te diría que lo más cierto es la tasa de formación de estrellas, pero en un momento concreto en la vida de la galaxia. Y también te digo que nuestra galaxia es casi más, conocemos mejor la galaxia afuera que la nuestra, porque nuestra es difícil de estudiar justo porque estamos dentro. Así que me gustaría retomar algo que ha comentado Sara, y es el hecho de cómo podemos saberlo. Ella ha hablado de que de todas las galaxias, todas las estrellas que conocemos, todos los planetas que conocemos una civilización, que es la nuestra. Pongamos un poco en perspectiva. Sabemos que el Homo sapiens, la especie a la que pertenecemos, aproximadamente tiene unos 100.000 años de existencia. Sabemos que los telescopios empezaron a funcionar allá primeros del siglo XVII, cuando Galileo Galilei descubrió la luna galileana de Júpiter. Estamos hablando de 1609, hablo de memoria, y llevamos 100 años con unas emisiones de radio lo bastante potentes como para que salgan del sistema solar. Es decir, por ejemplo, el factor, la L, años de existencia durante los cuales dicha civilización podría emitir señales al espacio. Pues sabemos que nuestra civilización, que puede tener 6.000 años, durante esos 6.000 años solo 100 ha podido estar emitiendo. Es un porcentaje mínimo y podría explicar un poco la paradoja. Y puedo añadir que lo hemos intentado, hemos enviado el disco de oro al espacio con Carl Sagan, entonces pues nosotros hemos lanzado el señal. ¿Quién lo recoge? Siempre hay que tener un emisor y un receptor, ¿no?, para hablarnos, porque a nadie nos gusta hablar a un muro, ¿no? Sí. Así que Hay una anécdota por ahí que, ¿sabéis? La placa esta que llevan los Voyager, en las que aparecen una figura humana masculina, femenina, y nos llega una respuesta y dicen los alienígenas, sí, vale, ya sabemos que estáis ahí, por favor, dejad de enviarnos fotos en pelota. sí. Y luego igual hablan otro idioma. Es decir, ahora estamos acostumbrados a
a conocer varios idiomas, pero otra vez, mi abuela acaso conocía el italiano, porque tenía el dialecto. Entonces también es cómo nos comunicamos. Entonces tenemos muchas ganas de conocer vida fuera de nuestro sistema solar, pero fácil no es. ¿Quieres, José María, preguntar algo que no sepas de...? A ver, estamos enviando sondas a las lunas de Júpiter. Se ha enviado Clipper y se ha enviado JUICE. Estamos tratando de ampliar esa zona porque se supone que a lo mejor allí podemos encontrar vida debajo de esos supuestos océanos que hay en esas lunas. ¿Estamos ampliando nuestro espectro de búsqueda de vida? Es que otra vez tenemos un punto, conocemos un tipo de vida. Entonces, por ejemplo, hay toda una parte de la astrobiología que estudia los extremófilos, que son bichitos, microorganismos o animales que pueden vivir en condiciones muy extremas que un ser humano que usa la radioastronomía, que puede comunicarse, no sobreviviría. Se han detectado langostinos o gambas pequeñas en la Antártida. En Huelva tenemos el río Tinto, que se piensa que es el análogo de Marte. Entonces, también a veces vida, el concepto mismo de vida no es tan fácil de definir. Y tanto los planetas como el concepto de vida ha ido cambiando la definición que nos damos. Por eso que muchas veces yo me voy a la RAE, porque eso te daba un poco como para salir. Pero tenemos el ejemplo de Plutón. Es un planeta y luego se ha convertido, luego ya no ha dejado de hacerlo y luego se ha convertido en planeta enanos. ¿Por qué podemos decir que ya no es, que es un planeta enano? No es que no lo queremos, es simplemente le hemos cambiado el nombre, porque hemos descubierto una gama de exoplanetas tan diferentes que ahora lo podemos cambiar en diferente manera. Creo que es como todos los viajes que se hicieron para clasificar los insectos o hace mucho, ¿no? Que antes eran mariposas, luego eran mariposas de una forma, de otra. Estamos haciendo taxonomía de alguna forma de los planetas. Quería hacer otra pregunta. Tenemos a ver. Pregunta y luego le pasa el micrófono, por favor, al compañero de delante. A ver, casi todas, bueno, estamos empezando, hace 100 años hemos enviado nuestras primeras señales de radio detectables, ¿no? Casi todas las estrellas que tenemos alrededor son estrellas más antiguas que la nuestra. Luego, si hubiese una civilización ahí, ¿sería una civilización más avanzada que la nuestra? Ya que estamos en ciencia ficción y soñando, ¿poco? No lo sabemos, depende un poco qué civilización es ahí, pues. Si una civilización estuviera con un telescopio lo bastante potente mirando a la Tierra y estuviera a 65 millones de años luz, vería dinosaurios. El espacio es una máquina del tiempo. Sí. Por favor. Sí, a este hilo, el otro día hacía un cálculo en la comparación del año desde el Big Bang, ¿no? El 1 de enero, el Big Bang. La radio se descubrió a 40 centésimas de las campanadas del 12 de diciembre. Sí, es. O sea, del 31 de diciembre. Sí. Somos un auténtico suspiro, eso es real. Sí. ¿Quién más? Todavía quedan socios de Astromares queriendo hacer preguntas. Benjamín, te toca. Repito. Otra pregunta. Has comentado el tema de las antenas, como una antena nueva que va a servir. Preguntaros qué avance tecnológico o en qué tecnología un avance grande permitiría avanzar más en la búsqueda o en la resolución. Es decir, los típicos serían antenas, telescopios, propulsión para... No pregunto cuál es la que va a hacer descubrir, sino en cuál creéis que si se descubre algo un poquito más, es decir, se mejora más, va a permitir mejor. Ese es mi campo, ese es el campo de la ciencia ficción. Según lo que nos dice Star Trek, el 4 de abril del año 2061 haremos nuestro primer viaje con el motor de curvatura más rápido de la velocidad de la luz y por tanto vendrán los vulcanianos a buscarnos. O sea, no os preocupéis. Sara, por favor, una respuesta desde la ciencia.
No, yo creo que la única, ya que no hay nada más grande del universo y no hay nada más rápido que la velocidad de la luz, yo creo que hasta que estamos así, lo único es la sensibilidad del señal, que si alguien ha lanzado ahí somos tan sensibles, pero con muchas pinzas. Una pregunta, Sara. Se están estudiando la posibilidad de vida en los planetas que están en la franja que decimos habitable, pero claro, habitable bajo los parámetros de vida que conocemos hoy en día, basados en el agua. Pero puede haber otra forma de vida que no estén basadas en esos parámetros. Sí, es lo que ocurre en Río Tinto. Creo que si no recuerdo mal, los microorganismos que viven en esa agua tan llena de hierro son capaces, usan el hierro para respirar, algo que para nosotros es tóxico. Y ahí va donde hasta cómo tú defines la vida. Y es ahí que pues ahora se está parametrizando de alguna forma también el concepto de vida. Tiene que tener una membrana que lo aísla del sistema, tiene que tener varios conceptos. Entonces, depende mucho de eso, pero... Perdón, voy a tener que dar paso a la última pregunta y seguiremos. Por favor, adelante. Voy a repetir. Mira, más al hilo de la ciencia ficción, yo es que me imagino una cosa que no sé si me vais a caer el mito, pero yo me imagino que algún día van a poner un telescopio en la cara oculta de la Luna. Y pienso que algún día podrían poner un telescopio en la cara oculta de la Luna. Y pienso que a lo mejor ahí podríamos descubrir cosas más interesantes. Hay un telescopio en la cara oculta de la Luna, se llama James Webb. Bueno, no, pero digo instalado sobre la superficie. Sí, te entiendo. Hay una... No sé si eso es posible o me vais a... Se está trabajando en ello. Yo sé que el equipo que creo que se llama Spaceville BI. Puede ser. Sí, que van a usar la misma tecnología, digamos, la misma idea de lo que hicieron cuando hicieron la primera imagen del agujero negro para llevar una antena en la Luna. Entonces podrían aumentar lo que se llama la línea de base, entonces tener más capacidad de observar el universo. Otra vez, hemos hablado del año 40, los años 60 y los años 90. La tecnología tiene que soportar eso. Entonces, se está pensando, está encima sobre la mesa la idea, pero aún hay mucho trabajo que hacer. Es decir, por haceros una idea, James Webb, que ahora está volando, se pensó en los años 90 o algo así. Es decir, que de alguna forma ciencia y tecnología tienen que ir de la mano. Otro ejemplo es que cuando aterrizamos en Rosetta, en el cometa, había floppy disk, entonces, pero aterrizamos hace unos pocos años, entonces seguramente que sea la cara visible o la cara oculta de la Luna, lo que sea, pero que haya señales y que pueda aumentar la baseline. Pues vamos ahora a pasar al doctor José María Madiedo, que nos va a explicar un poco acerca de qué es la panspermia. Bien, pues os voy a hablar, como dice Juan, de un tema que también es muy controvertido, que es la hipótesis de la panspermia. La hipótesis de la panspermia lo que establece es que la vida se transporta a lo largo del universo, existe en el universo, se va transportando de un lugar a otro y se puede transportar mediante distintos mecanismos. Es una hipótesis, es una teoría que se formula de distintas maneras, de una forma más dura o más rígida, de una forma más suave, con intervención de civilización extraterrestre, sin intervención de civilización extraterrestre, y que también permite explicar cómo la vida se puede distribuir o se puede transportar de un sitio a otro mediante distintos mecanismos. Según esta teoría, la vida no se habría originado en la Tierra, sino que se habría originado en cualquier otro sitio del universo y habría llegado de alguna manera hasta nosotros. En su forma original, la teoría de la panspermia lo que establece es que la vida se generó en algún lugar, no sabemos cuál, y se transportó o se transporta a lo largo del universo, entre otras partes, pues llegó a nuestro planeta, sin intervención de ninguna civilización extraterrestre inteligente, sino que lo hizo a través de mecanismos naturales. ¿Cuáles son esos mecanismos naturales? Pues, por ejemplo, pudo transportarse
¿Dónde está la...? Ah, está aquí, gracias. Pudo transportarse a través de rocas que impactan contra nuestro planeta, y esas rocas pues pueden ser cometas, pueden ser asteroides, pueden ser meteoroides, que son fragmentos de asteroides o de cometas que se han desprendido de esos cuerpos. ¿Y qué pinta la vida en esos objetos? Pues a lo mejor porque se originaron en ellos, o a lo mejor cuando llegan, por ejemplo, en algún meteorito, en algún meteoroide, porque ese objeto se desprendió de su cuerpo progenitor mediante algún proceso, por ejemplo, mediante algún choque, mediante alguna colisión cósmica, y salieron fragmentos despedidos al espacio, y saltaron fragmentos desde algún sitio en el que había vida, y esa vida pues se transportó en esos materiales y pueden llegar a nuestro planeta. Lo que dice esa teoría en su forma original es que ese tipo de vida era una vida o bien microbiana o bien una vida tipo esporas. Esa teoría pues tuvo su primera formulación hace mucho tiempo, en el siglo V antes de Cristo. Ya Anaxágoras, el filósofo presocrático Anaxágoras, habló de la panspermia, pero habló, bueno, no, evidentemente el nivel científico allí no era el que es ahora, y lo que decía Anaxágoras es que la vida era algo que existía como una especie de forma de semillas en el espacio, y que iban cayendo a la Tierra. Esas semillas iban cayendo a la Tierra, y entonces ahí se originaba la vida. Aquello era, como se puede decir ahora, una idea feliz, ¿no? Una ocurrencia. La teoría tuvo su formulación científica o su abordaje científico mucho más tarde, entre el siglo XIX y el siglo XX. Ahí hubo científicos de bastante renombre que retomaron ese concepto, le dieron forma científica y le dieron un impulso. Científicos como, por ejemplo, Kelvin, el de la famosa escala de temperatura, como Arrhenius, el de la energía de activación, entre otras cosas, y también Fred Hoyle, el famoso astrónomo pues, que descubrió o propuso cómo se generaban en las estrellas los elementos más pesados que el helio, y también propuso algunas teorías relacionadas con el origen y la evolución del universo, concretamente contrarias al Big Bang. Él no era partidario del Big Bang. Pero ya eran científicos de mucho calado, de mucho renombre, que establecieron que se podía haber originado la vida en algún otro lugar y haberse transportado de forma natural hasta nuestro planeta. La mayoría de ellos lo que establecían es que esa panspermia, esa forma de transporte, era lo que denominaban litopanspermia, es decir, panspermia a través de objetos sólidos, a través de rocas, lo que yo os acabo de explicar, hoy es mediante meteoritos, asteroides, cometas, etcétera. Pero Arrhenius propuso otra forma de transporte en el espacio de esa vida que hubiera en el universo y que se pudiera mover de un lugar a otro mediante lo que él llamó la radiopanspermia. ¿Qué es la radiopanspermia según Arrhenius? Pues la radiopanspermia consiste en usar una cosa muy común, que es la presión, lo que llamamos los físicos la presión de radiación. Es decir, cuando un fotón colisiona contra un objeto sólido, lo impulsa y lo puede mover. Entonces Arrhenius pensó que la energía lumínica de las estrellas podían contribuir a que esos pequeños materiales sobre los que podía estar depositada la vida se pudieran mover en el universo por esa energía de la radiación, por esa presión de radiación, y transportarse así de un lugar a otro. Estas teorías de la panspermia pues tienen un problema, y es que no se pueden comprobar, no hay, digamos, ninguna base científica que permita hoy en día corroborarlas. Más bien lo que hay son pruebas en su contra. Por ejemplo, respecto a la radiopanspermia, el problema que presenta es que la vida, tal y como la conocemos, es tremendamente sensible a la radiación ultravioleta. Y las estrellas pueden emitir mucha radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es muy destructiva. La radiación ultravioleta es muy destructiva, entonces es difícil explicar cómo la vida puede sobrevivir y transportarse durante miles de millones de años de un lugar a otro del universo, soportando altos niveles de radiación. Respecto a la litopanspermia, que digamos es una forma más suave
para transportarse esa vida, porque no implica el peligro de esa radiación ultravioleta, pues también presenta problemas, porque la vida tal y como la conocemos hoy en día, y de hecho se han hecho experimentos, pues no soporta demasiado tiempo en el espacio, no es capaz de soportar los tiempos que la teoría de la panspermia exigiría a una forma de vida para transportarse de un lugar a otro del universo. Se han hecho experimentos que han demostrado que algunas formas de vida muy resistentes pueden soportar horas, otras pueden soportar semanas, otras pueden soportar algo más, pero no se conoce ninguna forma de vida que pueda soportar miles de años en el espacio, en las condiciones que existen en esa zona. De manera que, bueno, que queda como una hipótesis que está ahí, pero sin comprobar. Hubo un hecho que ocurrió en el año 1996 que supuso un impulso científico muy fuerte a la teoría de la panspermia, y es que se descubrió un meteorito, el meteorito ALH 84001. Se llama ALH porque se descubrió en las colinas de Alan Hills, que están en la Antártida, se descubrió en el año 1984, y cuando se analizó en el año 1996, pues los científicos descubrieron que había unas estructuras a través del microscopio electrónico de este tipo, unas estructuras que recordaban a la forma de las bacterias en la Tierra. Entonces lanzaron la hipótesis de que estas estructuras eran bacterias fosilizadas. No se encontraron compuestos orgánicos en el meteorito, aquí no se encontró ni ADN, ni ARN, ni ningún compuesto orgánico. Simplemente lo que delataba la supuesta existencia de vida en este meteorito era la morfología, la forma de estas estructuras. Este meteorito se determinó que procedía del planeta Marte, que mediante alguna colisión que ocurrió contra Marte hacía muchos años, muchos miles de millones de años, esta roca salió despedida de su superficie y entonces estos científicos dijeron, pues había vida en Marte por entonces, eran bacterias que consiguieron llegar a la Tierra y llegaron fosilizadas. Había varios problemas. Uno de los problemas es que lo primero que se dijo es que no eran bacterias, eran nanobacterias, porque eran tremendamente pequeñas, eran más pequeñas que las bacterias, estas estructuras eran más pequeñas que las bacterias que se conocían en la Tierra. Había algunas bacterias muy pequeñas en la Tierra, muy pequeñas, que se aproximaban un poco a este tamaño, pero quedaban por encima de él. Entonces ahí había una pequeña dificultad, pero bueno, es lo que también comentaba antes Sara. Estamos muchas veces pensando en los parámetros de nuestro planeta, tratando de medirlo todo de acuerdo con lo que conocemos. Era una dificultad, pero ¿quién dice que no hay vida de ese tamaño en otro lugar? También planteaba una serie de cuestiones, porque claro, dentro de una célula tienen que caber una serie de estructuras, si la estructura ocupa un espacio y la célula es muy pequeña, la estructura no cabe. Entonces ahí había dificultades científicas para admitir esa hipótesis. Aquello pues llegó a generar tanta expectación que incluso el presidente de Estados Unidos en su época, pues que entonces estaba entretenido con otras cosas, con una becaria con traje azul y esas cosas, pues dio un discurso diciendo... ¿El traje era azul o era negro y blanco? ¿Era azul y dorado o era negro y blanco? Es verdad, eso sería cuestión de planteárselo. Pues bueno, el presidente de Estados Unidos dio un discurso muy solemne, porque esta habría sido la primera vez que supuestamente se habría encontrado vida generada fuera de la Tierra y además en el planeta Marte, que era un hecho histórico, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo un político va a perder esa oportunidad de salir en la foto? Evidentemente. El caso es que unos años después todo esto se vino abajo porque hubo científicos que eran muy reacios a esa hipótesis y consiguieron demostrar que este tipo de estructuras alargadas con forma de bacterias se podía generar sobre un mineral simplemente mediante determinados procesos inorgánicos, procesos que no implicaban la vida. Entonces se llegó a la conclusión de que no tenía por qué tener absolutamente nada de la vida, relacionado con la vida, quiero decir, que había cosas en contra de que tuviesen que ver con la vida, y lo que se estableció a nivel científico fue decir, vamos a ver, si estamos diciendo que hemos detectado vida en algo, en una roca, no nos podemos basar simplemente en la forma, no nos podemos basar simplemente en la morfología. La forma no es una evidencia.
La forma puede parecer, como algunas veces, ¿no?, como lo que llamamos la pareidolia, que vemos algo y nos parece una cara y no es una cara. La famosa cara que existe en la superficie de Marte, decimos, es una cara, eso es como la esfinge de Egipto, que parece que lo han hecho. No, es simplemente que nos parece, tendemos a asociarlo a una forma familiar que conocemos, a una cara. Pues lo mismo, la morfología no es una prueba de nada concluyente. Entonces la panspermia en esa forma hoy en día pues no es una cosa que esté ampliamente aceptada. Es una hipótesis, pero no tiene una aceptación amplia en la comunidad científica. Hay otra forma de panspermia, que es lo que se llama panspermia directa o panspermia dirigida, que ya entra en el territorio de la ciencia ficción, porque ya lo que viene a decir es que esas formas de vida se transportan en el universo no porque lo hagan de forma natural, sino porque alguna civilización extraterrestre avanzada las lleva a propósito de un lugar a otro. De eso evidentemente no tenemos pruebas, por eso digo que esto es territorio de la ciencia ficción y de hecho se ha tratado en diversas películas y series. Aquí os pongo un par de ellas. Una de ellas es Star Trek, ya que estamos aquí en el contexto de Star Trek, pues había que comentarla, porque en Star Trek, los fans de Star Trek sabéis una cosa, que curiosamente muchas, no todas, pero muchas de las civilizaciones extraterrestres que aparecen en Star Trek tienen forma humana. Son antropomorfos, tienen 2 brazos, 2 piernas, van erguidos, una cabeza, una nariz, 2 ojos. ¡Qué casualidad!, ¿no? ¡Qué casualidad! ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué no tienen forma de calamar? ¿Por qué no tienen forma de garrapata? ¿Por qué no tienen otra forma? Que sí, que en Star Trek también salen algunos que tienen forma rara, digamos, ¿no? Sí, a ver, lo de calamar está claro, porque ya lo había pillado George Lucas. También es y verdad. Si lo sacamos nos demanda ya y nos no. funde. Bueno, ahí la explicación está en la... Es interesante, porque ahí la explicación está en la evolución convergente. Tiburones y delfines son físicamente muy parecidos y tienen una historia evolutiva radicalmente distinta. Sin duda. Pero hay un capítulo que te dicen que... Efectivamente. Vulcano, humano, Así va yo. Ese capítulo es un capítulo de Star Trek, la nueva generación, que aborda ese problema, porque era un problema así, una cosa, ¿no?, de las que discutía la gente fan de la serie, y entonces ese capítulo lo orientaron hacia descubrir, hacia distintas civilizaciones que compiten por descubrir, discutiendo sobre la panspermia, cómo había sido su origen, cómo habían aparecido en el universo. Y entonces finalmente descubren que tenían forma antropomorfa, se parecían físicamente entre ellos, porque habían sido puestos en distintos planetas por una civilización extraterrestre avanzada hacía unos 8.000 millones de años, que había creado esas especies en base a su propia imagen y semejanza. Esa especie antigua, inteligente, pues tendría forma antropomorfa y sembró esa vida en distintos planetas, y entonces unos pues surgieron como humanos, otros como vulcanianos, etcétera. Y entonces así explicaron en Star Trek cómo existía esa coincidencia. También hay una película, yo es que soy más de Alien, entonces tenía que traer a Alien aquí, ¿no? Una de las, por supuesto. Entonces está Prometheus, una de las películas de la saga Alien del año 2012, que habla de una civilización extraterrestre avanzada, la que llaman pues los ingenieros, que serían estos personajes de aquí, que deciden transportar la vida a nuestro planeta. Y esa vida pues da lugar a los seres humanos, luego nos quieren destruir por no se sabe muy bien qué y quitarnos del medio, ¿no? Nos pretenden mandar a estos bichos de aquí. Pero bueno, establece la ciencia ficción que eso fue así. Curiosamente hubo científicos de renombre que apoyaron e impulsaron esta teoría, entre ellos Carl Sagan, el famoso astrónomo en los años 60, fue uno de los que estableció esto como hipótesis. No había pruebas, evidentemente, pero dijo, podría ser que hubiese sido transportada la vida hasta nuestro planeta y allí esa vida hubiera progresado y hubiera evolucionado hasta lo que conocemos ahora, ¿no? Hasta las formas de vida que conocemos ahora. Entonces Sagan, junto con otros científicos, hubo incluso un premio Nobel, Crick,
pues también apoyó esta hipótesis, pusieron sus ecuaciones para explicar, algo así como la ecuación de Drake, ¿no? Para explicar cuál era la probabilidad de que esto sucediera, para establecer los requisitos para que esto sucediera, etcétera. También le dieron un fondo numérico, digamos, pero como digo, esto está dentro de la ciencia ficción. Aquí no hay ninguna base científica que apoye esto. Y la última forma de panspermia, que es la más suave, es la que tiene mayor aceptación a nivel científico hoy en día. Es la que se llama pseudopanspermia. ¿Qué es la pseudopanspermia? Pues la pseudopanspermia no dice que sea la vida lo que se transporta de un sitio a otro, sino que lo que se transporta de un sitio a otro son moléculas orgánicas que pueden favorecer la aparición de vida cuando esas moléculas orgánicas llegan al sitio adecuado. ¿Y cómo se transportarían esas moléculas orgánicas de un sitio a otro del universo? Pues a través de rocas, por ejemplo, como pueden ser los cometas, pueden ser los asteroides, pueden ser los meteoritos, y de esa manera esos ingredientes orgánicos pueden llegar a un sitio donde puede haber unas condiciones adecuadas para que esos ingredientes evolucionen químicamente hasta llegar a un punto en el que formen vida. Eso es lo que se conoce como abiogénesis. La abiogénesis es la formación de vida a partir de la no vida, a partir de cosas que no tienen vida, es decir, a partir de moléculas orgánicas que van evolucionando, van reaccionando, van adquiriendo formas más complejas, se van haciendo estructuras cada vez más complejas, hasta que esa estructura es lo suficientemente compleja para ser considerada como vida y para ser capaz de reproducirse, de hacer todo lo que sabemos que hace la vida. ¿Por qué digo que eso está ampliamente aceptado por la comunidad científica que puede ser así? Pues porque hay evidencias que lo apoyan. Hay evidencias que lo apoyan como observaciones directas que nos dicen, por ejemplo, que la química en el espacio es muy rica. La química es muy rica. Sabemos que en el espacio las nubes moleculares que dan lugar a estrellas, fuera de las propias estrellas, como consecuencia de las condiciones que existen en las estrellas, se pueden formar moléculas orgánicas. Por ejemplo, el Sol lo que hace es utilizar como combustible hidrógeno, que se transforma en helio. Ese helio pues, puede llevar a cabo después una serie de reacciones nucleares que hace que se transformen en otros compuestos. Al final en las tres estrellas se puede formar carbono, que es un compuesto inorgánico, pero sobre el que se basa la vida que conocemos en la Tierra. En una estrella está en forma inorgánica, pero resulta que ese carbono, que puede llegar a la superficie de la estrella, pues llega ionizado. Llega libre de sus electrones porque las condiciones de la estrella son tan brutales que los electrones saltan. Y un carbono ionizado se puede encontrar con otro carbono ionizado en el espacio, tal y como se desprende de una estrella, se unen y se nos forma una molécula de acetileno ionizado. El acetileno es una molécula orgánica muy reactiva. Y una molécula orgánica que es muy reactiva tiende a transformarse en otras cosas con mucha facilidad, tiende a evolucionar y a transformarse en otras moléculas orgánicas. En las nubes moleculares, por ejemplo, que dan lugar a estrellas, se han detectado aminoácidos, se han detectado azúcares, se han detectado compuestos químicos complejos que también se han detectado en meteoritos que han llegado a la Tierra. Hay meteoritos que tienen un contenido en carbono relativamente alto y en los cuales se han encontrado más de 80 aminoácidos distintos. Más de 80 aminoácidos, aquí hay biólogos que saben que la vida en la Tierra se basa básicamente en 20 aminoácidos. En los meteoritos se han llegado a encontrar más de 80 aminoácidos distintos. Son compuestos que sabemos que no los ha generado ninguna forma de vida, que no los ha depositado allí ninguna especie inteligente para que lleguen a la Tierra, sino que se han formado por reacciones químicas naturales en el espacio y han acabado en esos meteoritos. Y de esos meteoritos han llegado a la Tierra. Entonces, por eso la hipótesis de la pseudopanspermia sí está muy aceptada, porque sí hay evidencia de que compuestos químicos orgánicos complejos que pueden favorecer la existencia de vida han llegado a nuestro planeta. Otra cosa distinta es que efectivamente esos compuestos orgánicos, tal y como han llegado, hayan conseguido combinarse y hayan formado vida. De eso no hay observación directa, no hay ninguna observación directa experimental de compuestos orgánicos
que no forman parte de la vida y que de pronto empiecen a evolucionar y formen vida. No, eso es una hipótesis. Eso es una hipótesis, pero es una hipótesis bastante plausible. Pero, como digo, es la más aceptada hoy en día, porque la pseudopanspermia, en su estado original, como decía antes, de vida que va de un sitio a otro, o la pseudopanspermia directa, que esa vida va de un sitio a otro porque encima lo transporta una civilización extraterrestre, pues no tienen ninguna base científica, no tienen ninguna prueba experimental que las soporte, que les dé esa validez científica, y por tanto son meras hipótesis. Y bueno, eso es lo que os quería contar. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, alguna curiosidad que queráis. Menos de 2.000 preguntas, por favor, porque a mí me salgan como 500 o 600, Rubén. Uso el micro para que se escuche bien en la grabación después. Yo quería preguntarle a José María una cuestión. La detección de Oumuamua, no sé muy bien cómo se dice, ¿juega un punto a favor de la teoría de la panspermia? Se dijo que sí, en el sentido de que demostraba experimentalmente que se podía producir transporte de materia desde un sistema solar a otro, porque se estableció que ese objeto no procedía de nuestro sistema solar, seguía una órbita hiperbólica y no procedía de nuestro sistema solar. De todas formas, los científicos que nos dedicamos a estudiar los impactos contra la Tierra y contra la Luna, ya sabíamos que llegaban objetos que no pertenecían a nuestro sistema solar y que producían estrellas fugaces en la atmósfera. No teníamos la evidencia experimental. No teníamos la evidencia de decir esto, porque no podemos medir todavía la velocidad con suficiente precisión cuando entra una partícula en la atmósfera, los astrofísicos, como para decir, pues esto viene de fuera de nuestro sistema solar. Pero sí, dentro de nuestras barras de error decimos, esto con mucha probabilidad viene de fuera. Pero ya estamos, como se suele decir, con la mosca detrás de la oreja, entonces no nos pilló desapercibido. Ahora sí hubo ahí un revuelo también muy grande, porque un científico de Harvard, y ya se sabe que todo lo que dice Harvard va a misa, cuando gente muy buena y gente muy mala hay en todas partes. Pero como lo dijo un científico de Harvard, pues aquello tuvo mucho revuelo, que decía, no es solamente que sea un objeto que viene de otro sistema solar, es que es un objeto artificial extraterrestre, es una nave extraterrestre que ha tenido algún tipo de problema, que ha tenido que entrar en nuestro sistema solar y ahora se va. Entonces ahí se formó el revuelo, ¿no? Ahí hubo mucha historia, pero bueno, este hombre que es Avi Loeb, pues es conocido por lanzar una serie de ideas muy... yo tengo la teoría de que él pretende ser en cierta manera recordado como Julio Verne, ¿no? Porque lanza muchas cosas que no tienen sentido, a ver si dentro de 100, 200 o 300 años alguna se cumple y alguien dice, pues Avi Loeb dijo no sé qué, ¿no? Como lo de, es que Anaxágoras en el siglo V dijo que caían semillas del cielo. Bueno, lo que dijo Anaxágoras fue a saber lo que se había fumado, ¿no? Pero... yo creo que Avi Loeb es un poco así en ese sentido, ¿no? Pero sí, fue algo que apoyó la hipótesis de la panspermia. Aquí tenemos otra preguntita. Bueno, Oumuamua, todo el mundo está familiarizado con este asteroide, el primer objeto. Oumuamua es el primer objeto interestelar claramente detectado por el ser humano. Es un asteroide de forma... Por ahí viene lo del que se habría fumado Anaxágoras, porque este tiene forma de puro, el cacharrín este. Se detectó poco antes de su máxima aproximación al Sol y se veía por modelos matemáticos de su órbita que el ángulo, que es una parábola con un índice mayor a 1, por tanto es hiperbólica, por tanto no se va a quedar en el sistema solar, viene de fuera y se va para afuera, dice más o menos así. Luego, un par de años después detectamos un cometa extrasolar. Así que tenemos una clasificación nueva de objetos. El 1/I y el 2/I. A ver cuándo aparece el tercero. Por favor, la pregunta, disculpa. Sí, perdón. Cuando se habla de los 80 aminoácidos en los meteoritos, ¿hablabas de Rosetta o de algún otro meteorito? No. Se habla de meteoritos que se conocen, por ejemplo, el primero en el que se encontraron aminoácidos, impactó contra México, fue el meteorito Allende en los años 60. Era lo que se llama una condrita carbonácea, que se llama
condrita porque tiene unas estructuras que son unas esferas que se llaman cóndulos, tiene un nombre muy feo, ¿no? Pero se considera que fueron las primeras esferas que se formaron en el sistema solar cuando condensó el material fundido y luego eso por crecimiento dio lugar a los planetas y demás. Pues existen esas estructuras, esas esferas primitivas existen en ese meteorito que se llama una condrita porque tiene cóndulos y se llama carbonácea porque tiene carbono además. Y ese carbono está en parte en fase en forma orgánica, en forma de aminoácidos. Se han encontrado también otros meteoritos, aparte de ese se han hallado muchas más condritas carbonáceas que han caído al suelo y se han hallado esos aminoácidos también en ellas. Gracias. Macarena, aquí, allá por favor, gracias. A ver, es respecto a lo que has dicho de que no hay experimento de la sopa primordial o la sopa primigenia. ¿No se hizo un experimento hace el de Stanley Miller, creo recordar? Sí, bueno, no lo recordaba el nombre. Sí, efectivamente. Ese experimento se hizo esa sopa primigenia metiendo ahí muchos compuestos orgánicos que fueron evolucionando y dando lugar a compuestos orgánicos más complejos, pero no a vida. Ahí no se formó ningún micro-Frankenstein tipo bacteria ni nada. Entonces sí, ese experimento lo que demostró es que moléculas orgánicas relativamente sencillas en condiciones adecuadas podían evolucionar y dar moléculas orgánicas más complejas, pero seguían sin ser moléculas, o sea, seguían sin ser formas de vida. ¿Y no le faltaría tiempo? Es muy probable, es muy probable. Es muy probable, es decir, todo en el universo además es cuestión de tiempo y el universo tiene tanta edad que tiene mucha paciencia. Nosotros somos una especie que llevamos aquí muy poquito tiempo, lo queremos todo rápido y ya. De hecho, yo como se decía antes también soy doctor en química, entonces para mí una de las sorpresas que me encontré cuando pegué el salto a la astrofísica es que lo que queremos hacer algunas veces los químicos, que es fabricar algo en alguna fábrica y decir esto tiene que hacerse en un reactor y se tiene que hacer en 10 segundos, el universo también te lo hace, también te fabrica. El universo es capaz de generarte gasolina artificial, gasolina hecha por el universo, digamos. Pero para hacer eso necesita miles de millones de años. Hay hidrocarburos en Titán, una luna de nuestro sistema solar. Eso no está ahí porque... ¿Perdón? Sí, ya se han mandado, o sea, digamos, ya hay sondas que han estudiado esa luna, o sea, que la existencia de hidrocarburos allí es bien conocida. Pero allí hay mares de hidrocarburos. No tienen que ver con la vida. O sea, son compuestos que se han ido generando con el paso del tiempo debido a la reactividad que tiene el carbono y en determinadas condiciones capaz de dar lugar a hidrocarburos y a compuestos más complejos. Entonces, en el universo todo es cuestión de tiempo. El universo tiene mucho tiempo libre para que en el espacio a lo mejor hay un átomo de hidrógeno aquí y el siguiente átomo de hidrógeno está 1 kilómetro más allá. Ya habrá tiempo para que se encuentren y formen una molécula de H2. Ya habrá tiempo, ocurrirá. Pregunta, por favor. Buena de nuevo. Tengo un par de preguntas, si da tiempo. Por favor, la primera adelante. directamente con la panspermia. Entonces, partiendo de la hipótesis de la panspermia, la natural, ¿qué distancia, o sea, qué separación hay entre suponer que ese meteorito cae y caen esas moléculas hasta lo que nosotros conocemos más antiguo como vida? ¿Qué separa? O sea, ¿qué conocimiento, qué nos falta saber para poder unir una con otra? Es decir, para entenderlo un poco mejor. No sé si me he explicado bien. Es decir, faltará algo, ¿no? Faltará algo para explicarlo, ¿no? Si he entendido la pregunta, lo que nos falta es la evidencia experimental de que esos ingredientes pueden llegar a formar vida. Vale, nos falta la evidencia experimental. Lo que se comentaba antes de la sopa fue un intento de hacer un experimento que permitiese explicar eso, pero no se consiguió vida ahí. Se consiguió aumentar la complejidad de las moléculas orgánicas y llegar a moléculas orgánicas más complejas que utilizamos los seres vivos. Pero no se llegó a decir, anda, mira, hemos creado una bacteria, por ejemplo. No se llegó a eso. Entonces, lo que nos falta es esa evidencia experimental de que esos ingredientes
son capaces de formar la vida, esos ingredientes que llegan de fuera, porque esos ingredientes también se han podido formar en la Tierra y ser los ingredientes que se han formado en la Tierra los que den vida. O sea, sabemos que nos están llegando de fuera, pero también sabemos que se pueden formar dentro. Por eso nos falta esa evidencia experimental que diga, la teoría de la panspermia tiene razón, que es una hipótesis aceptada porque tiene soporte científico, porque se sabe que en los meteoritos ha llegado material orgánico, sí, pero eso no termina de enlazar con el salto a la vida. Entonces lo que nos falta es esa evidencia experimental. Vale. Entonces entiendo que lo mismo nos falta para poder demostrar que en la Tierra, el comienzo de la vida, existe la misma duda, ¿no? Claro. Es la misma, es decir, que realmente pues, nos falta por todos lados. Vale. La segunda pregunta, por la parte de ciencia ficción, que creo que algunos se la habrán preguntado, la influencia de la ciencia ficción, que es evidente, hasta cierto punto, en estudios científicos o en avances científicos, ya no digo en grandes avances y tal, pero sí un poco de inspiración. En este caso, por preguntarte, tanto a ti como a Sara, tanto por experiencias personales como alguna que conozcáis que pueda ser interesante, de trasladar de la ciencia ficción, de que se ha trasladado de alguna forma, como inspiración o como sea, hacia algo real, que al final se ha utilizado de forma real. Pues mira, la ciencia ficción siempre va por delante de la ciencia, porque su base es la imaginación y la imaginación es libre. Entonces, hay ejemplos claros con la llegada del ser humano a la Luna, que se produjo en los años 60 del siglo pasado. El ser humano ha imaginado que llegaba a la Luna desde hace mucho tiempo. Ya Galileo, cuando observó la Luna a través de su telescopio, vio cráteres, vio montañas, creyó haber visto mares. Ya empezaron las especulaciones de que allí puede haber otra civilización, no sé qué. Todo eso va enlazando hasta llegar a Julio Verne, que escribe su famosa novela de la Tierra a la Luna, según la cual Julio Verne también le da una forma científica muy curiosa, ¿no? Pues se lanza un cohete que llega a la Luna. Georges Méliès, el cineasta francés, pues saca al principio del siglo XX una película muy famosa con esa luna sobre la que impacta en su ojo ese cohete, y salen de allí los humanos que iban dentro y encuentran a seres que se traen a la Tierra, etcétera, etcétera. Entonces hay una escena muy curiosa de esa película, de la película de Georges Méliès, que a mí, cuando he hecho exposiciones sobre este tema, sobre la carrera espacial, siempre me ha gustado poner. Siempre me gusta empezar por Galileo y me gusta pasar por Georges Méliès, porque Georges Méliès en su película tiene una escena en la que en blanco y negro, en ese cine en blanco y negro, se ven esos seres humanos que han llegado a la Luna en ese cohete tan rudimentario, y de pronto sobre la superficie de la Luna se ve cómo la Tierra va emergiendo sobre el horizonte. Una imagen que hizo realidad la misión Apolo décadas después. O sea, fíjate tú qué pedazo de ejemplo tienes ahí de cómo la imaginación del ser humano creó una imagen en el cine que luego en realidad se pudo llevar a cabo. Entonces, es un ejemplo que a mí me gusta contar porque es un ejemplo muy curioso y muy bonito, ¿no? Y que además traslada esa imaginación del ser humano durante siglos, desde Galileo hasta el siglo XX. Me gustaría aquí intervenir un poquito. No sé si estás... ¿Puedo añadir? Sí, no, sí, precisamente iba a intervenir porque creo que tienes una idea que necesitamos escuchar. No, por enlazarme a esto, otra imagen que tenemos es la de Tatooine. Es decir, cuando George Lucas planteó la serie, la película, no se habían descubierto ningún exoplaneta. Y no se había imaginado que podía haber un planeta alrededor de 2 soles, de 2 estrellas. Y ya no lo estabas viendo. Entonces, esta puesta del sol se ha hecho, ¿verdad? No en la Tierra, nosotros seres humanos, pero ahora sí conocemos muchos casos como parecido. Así que yo creo que simplemente es que la ciencia y sobre todo la astronomía es una inspiración para el arte, que sea arte escénica, que sea teatro, que sea cine, que sea música, David Bowie, es decir, que nos gusta mirar al cielo.
parece que ya nos queda poquito tiempo. Solo me gustaría señalar un último detallito. Creo que todos habéis visto estas imágenes de los agujeros negros que están en el centro de la galaxia M81, igual que de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, Sagitario A estrella. Tiene una exposición magnífica, Sara, sobre eso, por cierto, tendréis que verla. Os comento, eso se planteó ya en la película Interestelar. Esa visión que nos muestran del agujero negro, luego con las imágenes reales, se ha demostrado que era tremendamente ajustada a la realidad. Se equivoca la ciencia ficción en muchísimas ocasiones, pero nos permite ir un poquitín más para allá, nos permite explorar los límites, saltarlos, y como decía este famoso astrofísico Neil deGrasse Tyson, en la nave de la imaginación el tiempo es irrelevante, la distancia es irrelevante. Nos podemos y nos debemos valer de la ciencia ficción para superar los límites que la física, que la química, nuestra pequeña existencia nos permite. Tenemos, Rubén, tiempo de una última pregunta, si alguien la tiene. Tengo yo el micro. Por favor. Porque ya que estabais hablando de pelis, me gustaría que hablarais un poquito de La amenaza de Andrómeda, si pensáis que tiene alguna relación con panspermia. Y bueno, estoy un poco asustada porque decís que queda poco tiempo y yo he venido aquí principalmente a escuchar hablar de la teoría del bosque oscuro y veo que se va el tiempo. Es broma, solamente para que si la podéis mencionar un poquillo o al menos que me digáis vuestra opinión sobre esta posible solución a la paradoja de Fermi. Al menos vuestra opinión. Bueno, mi exposición que hemos quitado de medio por falta de tiempo, desgraciadamente, no queremos que nos vuelvan a invitar, de hecho. Y mi exposición intentaba contraponer, por un lado, la primera directiva de Star Trek y el hecho de que no se ha producido un contacto para nuestra propia protección con la teoría del bosque oscuro. No voy a hacer spoiler, porque después de la serie del problema de los tres cuerpos van a hacer una sobre el bosque oscuro. Eso es básicamente que el problema está en que el que asome la patita se queda sin patita. Esa es mi opinión y mi resumen rápido de la teoría del bosque oscuro. La teoría del bosque oscuro es, y vamos a irnos otro poquito a la fantasía, porque la noche es oscura y llena de peligros. Es decir, probablemente estemos mejor, es lo que plantea esta teoría, estemos mejor sin que la gente nos conozca, porque a lo mejor la gente que hay fuera no tiene muchas ganas de compartir sus descubrimientos con nosotros y considera que vamos a ser unos competidores más en una galaxia, en un universo de recursos limitados, que sepamos. Sara, ¿me ha parecido ver que quería decir algo? No, bueno. Ah, perdón. Eso, como dice la sabiduría popular, ¿no? Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Ese es el resumen de... Sí, excepto los derbis, que están uno en la casa del otro y, en fin, tú sabes, ¿no? Es como todo. ¿Alguna pregunta más? Sí, ahí al fondo tenemos. A ver, ahora que nos hemos metido en el terreno de la ciencia ficción, ¿es la ciencia ficción la que va marcando el camino a la ciencia? ¿Es ¿es la que nos va poniendo retos que nosotros queremos alcanzar, resolver? No realmente. Vamos a ver, la ciencia ficción, perdón, estoy aquí con esta gente, me da cosa hablar, que soy el que menos sabe y tal. La ciencia ficción te puede mostrar caminos, te puede mostrar otras cosas, pero es importantísimo seguir el método científico. Lo primero tiene que ser la observación, ver un fenómeno, establecer una teoría sobre por qué puede estar produciéndose ese fenómeno. Habrá 100 teorías, habrá 99 falsas y habrá una correcta. Os comento, me gusta siempre destacar este tema. Sabemos que se pensaba, y enlazo con Star Trek, que había un planeta más próximo al Sol que Mercurio. Ese planeta lo llamaron Vulcano, como el de la serie Star Trek. Y se pensaba porque, según la teoría de la gravedad newtoniana, los movimientos observados del planeta Mercurio no correspondían al 100% con lo que se esperaba, era ligeramente distinto. Y se propuso una teoría, una hipótesis, que era que existía otro planeta y que estaba perturbando Mercurio, no lo habíamos conseguido observar, pero podía estar.
¿Qué pasó? Que luego llegó un tal Albert Einstein, me parece que, no sé si habéis oído hablar de él, es un empleado de una oficina de patentes allí en la zona de Alemania y tal, y que se dio cuenta de que la teoría de la gravedad de Newton, aun siendo muy buena, era incompleta, y planteó la de la relatividad general, que es la que dio explicación a esas minúsculas diferencias entre la observación que teníamos de los movimientos de Mercurio y las predicciones que hacía la teoría newtoniana. Ahora ya, con la teoría de la relatividad de Einstein, somos capaces de casar todo eso y, según la navaja de Occam, vamos a la explicación más simple, es la que debemos preferir. En vez de que hay un planeta que no vemos, pues hay una explicación y la interacción del Sol con los planetas es mucho más compleja de lo que Newton sabía. Sara, José María, ¿queréis aportar algo más? ¿Corregir algún dato erróneo? No, sobre eso... No, yo luego te comento una cosa sobre el bosque oscuro, que creo que no estoy muy de acuerdo con... Bueno, pero no, sobre eso... Sí, a ver, eso... Ahí estamos hablando de la ciencia ficción, todo el mundo puede tener su opinión al respecto, y yo sobre todo, a ver... Doctora en astrofísica, doctora en química, doctora en astrofísica, licenciado en psicología por la Universidad de Sevilla y un auténtico friki, no tengo credenciales. Voy a escuchar yo también a Sara y probablemente me convenza. Sobre el bosque oscuro... sobre el bosque oscuro, sobre esta teoría. Yo estoy un poco cansada de estos escenarios apocalípticos, porque creo que hemos avanzado mucho más con la curiosidad que con el miedo. Entonces, que estamos ahí asomados, que en quien saca la patita lo matamos, estoy un poco cansada, ¿no? Igual saca la patita y te pillan por la mano a enseñarte algo nuevo. Entonces, no soy muy experta en el tema, pero me gusta ser optimista, porque con la curiosidad y con la ilusión hemos avanzado mucho. A mí también, yo soy trekkie realmente. En enero estuvimos Manu y yo en un programa de radio y en el que creo que uno de los conceptos que quisimos transmitir es que Star Trek es la promesa de que el ser humano, de que nosotros podemos ser mejores y podemos mejorar y podemos ser más altruistas y menos egoístas. Pregunta, por favor. Sí, si da tiempo, yo quería introducir un tema un poquito controvertido y por ver también la opinión de ellos, ¿vale? Relacionado un poco con la teoría de la panspermia directa. Es verdad que no hay evidencia científica, ¿no? Como comentáis, de que una civilización haya sido la que haya sembrado la vida en otro planeta, pero no deja de ser curioso que en la mayoría de las religiones y en la mayoría de las formas cosmogónicas de creación del universo, todas hacen referencia a dioses que vienen de fuera y que son los que de alguna forma nos han dado la vida aquí en la Tierra. Me gustaría saber qué opinión tenéis sobre ese tema. José María. Bueno, mi opinión... a ver, yo siempre digo que una cosa es la ciencia y otra cosa es la religión, porque la religión se basa en la fe, digamos una serie de axiomas, por decirlo de alguna manera, que están ahí, son incuestionables y hay que creerlos. Y la ciencia se basa en algo completamente distinto, que es la evidencia, la experimentación. Lo que no es soportado, lo que no es arropado por la experimentación en ciencia, se descarta. Por mucha coincidencia que haya, por muy bonito que sea, por mucha floritura que tenga la teoría y por muy fantástica que sea y por muy inteligente que sea quien la ha propuesto, si contradice la experimentación o no es soportada por la experimentación, esa teoría no vale. Entonces, hay muchas formas de explicar por qué esa coincidencia que tú comentas. De hecho, hay libros que hablan sobre en distintas religiones, como que no tienen nada que ver en principio una con otra, pues se habla de un diluvio universal y qué curioso, pero ya cuando empiezan a indagar dicen, bueno, es que esta religión se originó aquí y el boca a boca o la tradición oral pues pudieron hacer que eso luego se incorporase a otra religión. Entonces hay que tener en cuenta también la forma de ser del ser humano y ponerse en la piel de un ser humano
por decirlo de alguna manera, recién aterrizado en un planeta en el que está viendo una serie de fenómenos naturales que no conoce, que no tiene forma de explicar y, por tanto, todo se lo atribuye a fenómenos producidos por una entidad superior. No es de extrañar que surjan los dioses y surjan distintos tipos de dioses. Entonces, para mí como científico no es de extrañar eso. Aparte de que yo como científico respeto lo que cada uno crea y las creencias que cada uno tenga. Me parecen perfectamente válidas. Pero sí que como científico pongo ahí la barrera. Pongo la barrera porque como científico yo me agarro a lo que tiene evidencia experimental. A lo que no tiene evidencia experimental, pues no puedo agarrarme. ¿Tenemos otra pregunta, por favor? No es realmente una pregunta, es antes que quitéis la palabra, pues yo quiero agradeceros muchísimo por parte, bueno, desde la Asociación Astromares, la organización de este evento, y de verdad que estoy segura de que todos deseamos que se organicen más. Me parece un tema realmente que abre puertas de debates interesantísimo, es realmente emocionante, me da muchísima, además, bueno, entre pena, curiosidad, todo lo que se ha quedado en el tintero ahora, allí, bueno, se están sumando cosas, y de verdad que espero que haya más ocasiones de esto, y que vamos, que dándole una difusión tal vez un poco más fuerte, pues vamos, la sala grande yo creo que sí que hará falta, sí. Porque es muy, muy interesante. Enhorabuena por esto. Muchas gracias. Me gustaría comentar un par de cositas simplemente. Nosotros intentamos siempre, yo tengo esa teoría personal, y es que hay que intentar siempre dejar cosas por ver. Yo he estado en el país de Sara, en Italia, he dejado cosas de forma muy consciente por ver, porque quiero volver a Italia, y el hecho de tener algo que no hemos visto, algo que no hemos descubierto todavía, tengo que hacerlo. He tenido también la fortuna de conocer Jerez de la Frontera, ciudad natal de José María. Yo también. Es una auténtica maravilla, esas calles y ese sentimiento de pertenencia. Y la segunda cosa que quería comentar es que tenemos a nuestros queridos amigos de la Casita del Misterio. Casita del Misterio. Mesita del Misterio. Perdón. Es que hoy tengo el día un poco tonto, no me he tomado ninguna cerveza todavía, luego lo resuelvo. Y nuestros amigos de la Mesita del Misterio, que también nos acompañan en todos los Trek Days, me gustaría que la penúltima